Nos centramos en Libia de la siguiente manera. Mientras persisten los ataques en varios puntos de Libia, el Consejo Nacional de Transición pidió a las milicias que se mantienen en la capital desde el pasado mes de agosto abandonar la ciudad con el fin de restablecer la normalidad en Trípoli. Las Fuerzas Armadas están presentes en las calles. Personalmente, lo considero malsano, porque los líderes de tales fuerzas deben abandonar la capital. Si en verdad están preocupados por Libia, debemos rodear la capital y actuar como una pulsera a su alrededor. Así actualizamos lo que sucede en Libia. El Consejo Nacional de Transición, CNT, descarta la conformación de un gobierno transitorio en ese país norafricano. Nuestro enviado especial a Trípoli, Diego Marín, nos amplía. El Consejo Nacional de Transición libio ha descartado la formación de un gobierno nacional de transición mientras no estén dadas las condiciones que le permitan tener control total del territorio nacional. Este anuncio surge en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en la ciudad de Nueva York y ocurre después de varios intentos fallidos por lograr nombrar un gobierno de transición. Esta situación de dilatación constante provoca muchísima preocupación en la población, así como en los soldados rebeldes del CNT, que ven con bastante preocupación que se esté dando esta demora, ya que demuestra de alguna manera cuál es la falta de cohesión al interior del Consejo. Por otra parte, sabemos que el CNT está recibiendo muchísima presión para, en definitiva, lograr dar con este nombramiento de un gabinete transitorio. Sin embargo, a su vez, toda esta situación demuestra que las fuerzas leales a Gaddafi están dando una resistencia tal que no les permite asegurar las condiciones de gobernabilidad en el país. La OTAN el día de hoy dio una rueda de prensa y confirmaron que ellos tienen armas químicas y armas nucleares aparentemente que estarían en Libia y que ahora están bajo el control de los insurgentes, del CNT. Recordemos, esta es la información que da la OTAN, mientras tanto comparte otras de las imágenes que tienen lugar también allí en territorio libio. Esto es del día de hoy, mientras están hablando de estas armas. Incluso, literalmente, el Consejo Nacional de Transición controla sitios donde están almacenadas estas armas químicas. Esto lo dijo el portavoz de las operaciones militares en Libia, Roland Lavoie, quien aseguró en una rueda de prensa que justamente están pidiendo que los aliados y organizaciones internacionales colaboren con ese CNT para la destrucción de dichos arsenales. Continúa el éxodo de habitantes de la ciudad de Sirte. Las familias residentes en la ciudad natal de Muammar Gaddafi huyen con sus pertenencias ante la escasez de agua, alimentos y medicinas, además de los fuertes combates que aún se producen por el territorio. Muchos se desplazan hacia Misurata, donde la situación parece haberse estabilizado. Los viajeros se ven sometidos a fuertes interrogatorios y requisas por parte de los insurgentes en los puntos de control. El Comité Internacional de la Cruz Roja califica de muy grave la situación humanitaria en la ciudad libia de Sirte. Médicos en el hospital Ibn Sina informaron al organismo que no cuentan con agua ni electricidad para atender a unos 200 heridos. Señalaron además que la gente muere por falta de oxígeno. La localidad es escenario de fuertes combates entre los grupos armados apoyados por la OTAN y las fuerzas leales a Muammar Gaddafi. Otro asunto, el parlamentario sirio Mohamed Habash acusó a la oposición de sabotear el proceso de reconciliación nacional que impulsa el presidente del país, Bashar al-Assad. La demanda de una sociedad de Siria libre y democrática existe en todas partes, como la transición del poder y los límites presidenciales, que son las posibles demandas que están en la mesa de negociaciones. Pero la mayoría de las consignas son poco realistas y razonables. Este tipo de consignas no son aceptables en este momento. Lo que necesitamos en este momento es encontrar un lugar para el debate político. Momento de actualizar la información. Tenemos a nuestro enviado especial a Libia, Diego Marín. Él se encuentra en la localidad de Sirte, desde allí nos cuenta. Hola, Diego.
Hola Marayira, efectivamente estamos en un puesto médico de los soldados rebeldes del CNT a unos 40 kilómetros de la ciudad de Sirte. Precisamente esta mañana desde aquí salía el convoy de la Cruz Roja que llevaba la ayuda humanitaria que tanto necesitan los hospitales y la sociedad civil. Sin embargo, sufrieron una serie de contratiempos para lograr entregar la ayuda humanitaria. Primeramente han tenido que soltar una serie de obstáculos burocráticos. Sabemos por personas del comité de la Cruz Roja que durante semanas la ayuda humanitaria ha estado en el puerto de Misrata, sin embargo no ha podido ser entregada. Y bueno, el sábado pasado lograron coordinar una primera entrega. Efectivamente pudieron constatar el hecho de que hay hospitales que están seriamente dañados por los bombardeos y finalmente el día de hoy pudieron asistir y llevar la ayuda que les estaban solicitando con urgencia, sobre todo oxígeno y una serie, ¿verdad?, de medicamentos y ayuda, también en gasolina para poder echar a andar los generadores eléctricos, sin los cuales, ¿verdad?, se está haciendo imposible que los hospitales funcionen, que es lo que ha generado, ¿verdad?, que muchísimos heridos que normalmente debieran haber salvado su vida estén muriendo en quirófanos que no están pudiendo operar. Puntualmente ocurrió una situación y es que cerca de las 10 de la mañana, cuando la Cruz Roja abandonaba la última posición rebelde para enfrentar, ¿verdad?, la carretera Sirt a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, los soldados rebeldes del CNT abrieron fuego. Esto provocó la respuesta de las fuerzas leales a Muammar Gaddafi al interior de la ciudad y se produjo una situación de combate que hizo que la ayuda humanitaria no pudiera entregarse. Esto se sostuvo horas, lo que además impidió que continuara la salida de habitantes, ¿verdad?, que están dejando la ciudad de Sirt por esta situación crítica humanitaria que se ha generado dado el sitio prolongado de la ciudad y los 15 días de combate sostenidos. Y finalmente, tras horas de negociación, la Cruz Roja logró entrar y entregar la ayuda humanitaria que tanta falta hace a los habitantes civiles de la ciudad de Sirte. A ver, Diego, y de ese éxodo masivo desde Sirte hacia Misrata, ¿realmente en Misrata ya se ha estabilizado la situación? ¿Qué has podido recoger tú de estas personas que continúan saliendo en medio de esta crisis humanitaria que se ha desatado? Sí, bueno, en estos últimos días se vivió un éxodo masivo de personas, eso es correcto. El día de hoy, puntualmente, habían alcanzado a salir tan solo unas 150 familias, pero después los combates impidieron que esta situación se sostuviera a lo largo del día, se detuvo realmente el flujo de familias que dejan la ciudad. Pudimos conversar con algunos de ellos, también conversamos con algunos de los custodios de los retenes, quienes nos contaron que muchas personas están siendo detenidas, ¿verdad?, cuando se sospecha que puedan tener una afiliación o que sean pro-gadafistas. No quedó muy claro la manera en que pueden distinguir a unos o a otros. Medios oficiales de ese país desmienten la captura de Musa Ibrahim, portavoz del gobierno de Muammar Gaddafi, anunciado el jueves por el autoproclamado Consejo Nacional de Transición. Los insurrectos indicaron que el funcionario había sido detenido a las afueras de Sirte, ciudad asediada desde hace más de un mes. Otro día de ataques de los insurgentes dirigidos hacia Sirte, ubicada a más de 300 kilómetros al este de Trípoli. Los disparos son intermitentes. Cada 20 minutos inicia una nueva embestida de los grupos armados apoyados por la OTAN hacia esta localidad en la que los leales a Muammar Gaddafi resisten. Como se puede ver ahora, cada 20 minutos detenemos los disparos. En ese tiempo no se usan cohetes ni armas de alto calibre. Creo que ellos también están disminuyendo sus ataques. El enfrentamiento se está haciendo más pequeño día a día. Así luce la ciudad blanco de los embates. Aquí nació el líder libio. En Sirte, los habitantes son quienes sufren por la escasez de agua, alimentos e insumos médicos que ha causado el bloqueo, mantenido hace más de 30 días por los insurgentes. Los enfrentamientos entre leales a Gaddafi y representantes del autoproclamado Consejo Nacional de Transición, que insisten en dominar Sirte, ocasionan el desplazamiento de miles de familias que luchan por sobrevivir.
Muammar el-Gaddafi se pronunció el día de hoy a través de una estación de radio en el noroeste de Libia. Las palabras del líder norafricano coinciden con la entrada de los rebeldes a la ciudad natal de Gaddafi, Sirte, con ayuda de la coalición internacional. Tras este discurso de Gaddafi, por supuesto, las reacciones desde el suelo libio no se han hecho esperar. Información que nos reporta en vivo, en directo, nuestro enviado especial Diego Marín, a quien saludamos. Hola, Diego. Hola, Marayira. Efectivamente, Muammar Gaddafi se dirigió al pueblo libio en un mensaje que sobre todo fue recibido y transmitido por Radio Bani Walid, alentando, ¿verdad?, la lucha contra la agresión del CNT y apoyada por la OTAN, y bueno, en la que además manifestaba, ¿verdad?, que él seguía aún combatiendo aquí desde el territorio libio. Oficialmente aún no conocemos cuáles son las reacciones, sí podemos, ¿verdad?, confirmar que la gente en general con la que tenemos contacto aquí sigue quitándole peso a ese tipo de declaraciones. Sin embargo, el hecho concreto es que Muammar Gaddafi sigue siendo una amenaza para los intereses que el CNT y la OTAN tienen en Libia, mientras él permanezca libre, ya que cuenta, ¿verdad?, con recursos suficientes como para mantener una lucha organizada durante muchísimo tiempo en el país. En otro orden de cosas, aquí siguen siendo días de combate muy potentes, sobre todo en el frente de Bani Walid y sobre todo en la ciudad de Sirte, donde hoy los soldados rebeldes aseguran haber tomado algunas posiciones estratégicas, como sería el puerto. Las fuerzas de los soldados de Misrata están atacando desde el este, las fuerzas de Benghazi desde el oeste. Aseguran haber ingresado en la ciudad, haber dejado de utilizar armamento y artillería pesada, ya que al interior de la ciudad todavía permanecen muchísimas familias. Es fuerte la resistencia que han encontrado al interior de la ciudad, aseguran que podrán tomarla en los próximos días. Sin embargo, como hemos dicho en las últimas semanas, esta es una situación optimista en la que ellos se afirman, y el hecho concreto es que han tenido que retroceder y soltar las posiciones que han alcanzado constantemente a lo largo de estas varias semanas ya de asedio a las ciudades leales a Muammar Gaddafi en Libia. La situación de la comida, de los medicamentos, toda esta crisis humanitaria desatada tras el control de este gobierno del CNT, ¿cómo lo visualizas en este momento a través del recorrido que tú haces por las calles de Trípoli, de Sirte? Sí, bueno, ayer hablábamos justamente con personas del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, quienes siguen jugando un rol fundamental en paliar, ¿verdad?, la crisis alimenticia en el país. Sobre todo, bueno, la situación está relativamente resuelta en las grandes ciudades, como aquí en la capital, en Trípoli. Sin embargo, sigue habiendo un problema con la alza de los precios. Esta es una situación que están intentando paliar el CNT con la ayuda de este organismo de las Naciones Unidas, intentando traer grandísimas cantidades de comida y de agua y tratando así de inundar el país de alguna manera y hacer que los precios bajen, pero bueno, esta situación aún está lejos de ser real. Principalmente la ayuda del Programa Mundial de Alimentos en estos momentos se está enfocando en aquellas regiones hacia el interior del país que son de difícil acceso, entre otras cosas porque el vasto desierto del sur sigue siendo un territorio en el cual hay fuerzas leales de Gaddafi que ofrecen gigantesca resistencia al avance del CNT. Esto es un punto interesante de aclarar porque siempre se ha hablado del bastión de Sirte, el lugar, la ciudad natal de Muammar Gaddafi, de Bani Walid, se hablaba de Saba hasta hace poco, que si bien cayó en control rebelde, el hecho es que sigue registrando enfrentamientos, pero el hecho es que no se habla de algo que es muy importante, que el territorio libio es gigantesco, y en este gran desierto del sur, en todo el territorio, hay muchísima fuerza leal a Gaddafi que está ofreciendo una resistencia muy importante a los soldados rebeldes del CNT, y esto es algo que normalmente no se comenta, pero es real. Una situación bien compleja la que nos reportas. Diego Marín, directamente desde Libia, nuestro enviado especial a esta nación norafricana. Hablemos de Libia. Las fuerzas insurgentes conquistaron la localidad de Sirte con ayuda de la OTAN. La ciudad está ubicada a unos 450 kilómetros de la capital del país norafricano. El lugar se encuentra asediado por los sublevados y, según la agencia Reuters, el control de la ciudad por parte de los opositores se produjo luego de horas de enfrentamientos. Sirte es la ciudad natal de Muammar Gaddafi. En los últimos días, el Consejo Nacional Transitorio ha logrado importantes avances apoyados por la organización del Tratado del Atlántico Norte.